cuentan? Voy a empezar a compartir pantalla. Yo quedo a A mí vuestra también me disposición. cuentan, por favor. Ya. Doc, ¿estamos compartiendo, Sí, chicos? ¿Estamos compartiendo? ¿Se ve o no? perfecto, espectacular. Ya, yo me apago, Eso, yo también. voy a apagar el audio, pero que ustedes saben, estoy escuchando y va. Eso, ya. Chicos, ¿tienen su clase? Coméntenme, por favor. Confírmenme ahí que la clase está. Sí, profe. Sí, ya, bacán. Entonces, vamos. Pongo el laser y vamos. Ya, vamos a hablar hoy de trastornos motores, ¿cierto? Eh, la, trastornos motores obviamente hay de muchos tipos, ¿sí? Suele uno agrupar los trastornos motores en lo que son los, así como así en términos de síndromes clínicos, podemos hablar de el síndrome de la vía piramidal, que es lo que vamos a comentar en esta sesión. Podemos hablar de un síndrome extrapiramidal, ¿cierto? Que es lo que vamos a hablar en la siguiente sesión. Y podríamos hablar también de un trastorno de tipo cerebeloso, ¿sí? Eso desde lo motor son como no los únicos, pero los principales, ¿ya? Eh, y como les digo, en esta sesión o en el programa, ya, básicamente nos estamos enfocando en lo que son los trastornos piramidales y en los extrapiramidales. Entonces, para empezar a recordar, ¿verdad? Algunas cositas así como desde lo anatómico, fisiológico, comentar que existen subsistemas responsables de movimiento en nuestro organismo, ¿ok? Uno de ellos es la corteza motora, ¿sí? O la corteza motora primaria, ¿no? Aquella que está en la circunvolución precentral, ¿verdad? En el lóbulo frontal, área de Brodmann 4, ¿ya? La relevancia de la corteza motora es que ella es la responsable de la cantidad de movimiento que una persona tiene, ¿sí? Con corteza motora básicamente lo que podemos hacer son movimientos gruesos, ¿sí? Levantar una mano, mover una pierna, ese es como el tipo de cosas que nos permite hacer la corteza motora por sí sola, ¿ya? Entonces, como yo les digo, es responsable de la cantidad de movimiento que una persona tiene, ¿ok? Ahora, la calidad del movimiento es determinada por otras estructuras que son los núcleos de la base, ¿ok? Y el cerebelo. Estos dos, entonces, en su conjunto, van a ser los responsables de determinar la calidad del movimiento, ¿ok? Que está, ¿cierto?, siendo generado por la corteza motora, ¿ok? Y luego nos encontramos con un cuarto sistema, ¿cierto? Un cuarto subsistema de movimiento que son circuitos locales en la médula espinal, ¿ok? Que son responsables finalmente de lo que es la actividad refleja, ¿ok? Entonces, tenemos, ahí están los cuatro sistemas. Hay una corteza motora, ¿cierto? Cantidad de movimiento, núcleos o ganglios de la base, lo más correcto es decir núcleos porque está en el sistema nervioso central. Nú- Núcleos de la base y cerebelo responsables de la calidad de ese movimiento, ¿ok? Y nos encontramos con un circuito, ¿cierto? O una circuitería, como muchas veces dicen los neurocientíficos, una circuitería ya que está ubicada dentro de la médula espinal. ¿Ya? Y todo esto entonces, la totalidad de movimiento en nuestro cuerpo sería determinado por estos cuatro subsistemas. Ahora, estos cuatro subsistemas que hemos comentado nosotros tienen un punto en común, convergen en un único punto. ¿Cuál es ese único punto? Es la motoneurona inferior, ¿ya? Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Aquí tenemos sal de ahí, pues, no, puede ser el yogur, no. Se está comiendo el yogur. Ya, fuera, 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 fuera. Ya, lo siento. Aquí tenemos un corte transversal de médula espinal, ¿cierto? Tenemos una hemimédula, estamos viendo solamente la mitad,
sustancia gris, sustancia blanca por fuera, eso ustedes lo saben, sustancia gris aquí en el centro, ¿cierto? Em, y aquí recordar que teníamos unas astas posteriores o sensitivas, ¿cierto? Y teníamos unas astas anteriores o motoras. Y en las astas anteriores o motoras es donde nos encontramos a las motoneuronas inferiores, ¿ok? Estas son las que reciben la información de los otros cuatro subsistemas o de los cuatro subsistemas de movimiento. Y estas motoneuronas inferiores, ¿sí? O esta segunda motoneurona, no sé cómo se le habrán comentado en neurociencia. ¿Cómo se les comentaron en neurociencia, chicos? ¿Motoneurona inferior o segunda motoneurona? Como las dos, la verdad, profe. Ya, cualquiera de las dos, ¿cierto? Entonces esta motoneurona inferior es quien finalmente llega a inervar, a controlar finalmente, a estimular al músculo esquelético. ¿Ok? Entonces, aquí otra imagen, ¿cierto? Con una representación un poquito diferente, que es para comentarles que la motoneurona inferior, o para recordarles que la motoneurona inferior puede ser de dos tipos. Existen dos tipos de motoneuronas inferiores, que son las motoneuronas alfas y las motoneuronas gamma, ¿ok? En el caso de la motoneurona alfa, ella es la encargada de estimular, ¿cierto?, a las fibras extrafusales que se llaman. ¿Ok? Ahí forma la unidad motora, una motoneurona alfa con una cierta cantidad de fibras extrafusales. ¿Ok? La frecuencia de activación de la motoneurona alfa finalmente determina el grado de contracción, el grado de fuerza, ¿ok? Que genera esa fibra finalmente que genera un determinado músculo. ¿Ok? En el caso de la motoneurona gamma, en cambio, también es una motoneurona inferior, pero esta está asociada a información de tipo propioceptiva. Entonces, la motoneurona gamma lo que hace es inervar a un tipo particular de fibras, ¿ok? Que se conocen como las fibras intrafusales. ¿Ok? Que son parte de lo que nosotros conocemos como el uso muscular, ¿ya? Y este uso muscular es una estructura requete importante porque finalmente, ustedes ven acá, envía información hacia el sistema nervioso central respecto de cierta actividad, ya que ya vamos a especificar cuál en el músculo, ¿ok? Aquí una imagen para hablar una vez más del uso muscular, ¿ok? El uso muscular es entonces un receptor de estiramiento, ¿ok? Es un mecanorreceptor sensible a estiramiento. ¿M? Mecanorreceptor sensible a estiramiento. ¿Cuáles son las fuerzas que estimulan a este uso muscular? Son básicamente dos. En primer lugar, la longitud del músculo, ¿ok? A más longitud esté, a más distendido esté el uso muscular, más potencial de receptor. Vamos a tener una mayor frecuencia de potencial de receptor y por lo tanto nos vamos a encontrar con que la interneurona, perdón, la neurona sensitiva 1A, acá esta, va a tener también una mayor frecuencia de descarga, ¿ok? La longitud, a eso a veces le llaman también las fuerzas estáticas. Y lo otro que es relevante asociado al uso muscular es que modifica su frecuencia de descarga de acuerdo a la velocidad con que el músculo se estira. ¿Ok? Es decir, cuando el músculo se estira lentamente, genera una determinada frecuencia de potencial de receptor. Pero si el mismo músculo se distiende más abruptamente, la frecuencia de potenciales de receptor y por lo tanto la frecuencia de potenciales de acción en la neurona sensitiva 1A va a ser mayor. ¿Ok? Eso se conoce como las fuerzas dinámicas. Eso es importante, chicos, porque cuando uno evalúa tono muscular en un paciente, ¿cierto? Si uno modifica la velocidad con que haces, por ejemplo, flexión y extensión del carpo o flexión y extensión del codo, ¿sí? Si tú modificas esa velocidad, no debiese modificarse el tono muscular, a pesar de que, fíjense lo que estamos diciendo,
si es que nosotros flectamos o extendemos más rápido una de estas articulaciones, los usos musculares que están en los músculos que van a ser, entre comillas, afectados por esa flexoextensión, van a estar descargando con velocidades mayores, ¿no es cierto? El otro órgano sensitivo asociado al músculo, aunque no es del músculo propiamente tal, es el órgano tendíneo de Golgi. ¿Ok? Y el órgano tendíneo de Golgi lo encontramos acá. ¿Ok? Este lo encontramos en la unión músculo-tendinosa o músculo-tendínea. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el uso muscular le informa al sistema nervioso central en todo momento cuál es el grado de distensión que tienen nuestros músculos y cuál es el grado de, ¿cierto? De velocidad de estiramiento, decíamos nosotros, que están teniendo. Pero el uso muscular, si ustedes se fijan, no le entrega información al sistema nervioso central respecto de la fuerza que ese músculo esté haciendo. Me explico. Me imagino que están sentaditos, ¿cierto? O quizás acostados en cama. Si ustedes dejan su mano con la palma para arriba, ¿cierto? En posición supina, ¿no? Van a tener una cierta actividad motora en, qué sé yo, antebrazo, brazo, musculatura del hombro, ¿ok? Si dejan la mano quieta, soportando solamente la gravedad, van a tener una cierta fuerza. Ahora, si ustedes ponen un objeto más pesado en la mano, un libro, una taza, ¿cierto? Una pelota, lo que sea, ¿sí? Eh, sus músculos, ¿cierto? Del segmento que usted está manteniendo ahí, tienen que hacer más fuerza. Y si usted no quiere mover la mano, no sé si me explico. Si quiero mantener la posición de la mano, no estoy estirando más o no estoy modificando la velocidad de estiramiento de los usos musculares. Y sin embargo, usted sabe que está haciendo más fuerza con esos músculos. ¿Ok? Su sistema nervioso sabe que está haciendo más fuerza con esos músculos. ¿Por qué ocurre eso? Porque a mayor fuerza desarrolla un músculo, ¿ok? Mayor frecuencia de activación nos vamos a encontrar del órgano tendíneo de Golgi, ¿ya? Y este órgano tendíneo de Golgi envía información hacia el sistema nervioso central en todo momento a través de las interneuronas, perdón, dele con la interneurona, a través de las neuronas aferentes 1B, ¿ya? Su función entonces es regular la tensión muscular, ¿ya? Bien importante para esta clase hablar de lo que son los reflejos monosinápticos, ¿ya? Hablar de lo que son los reflejos monosinápticos. Acuérdense que existen dos tipos de reflejos. Ya hay unos que son muy simples, muy primitivos, que son estos, los monosinápticos, reflejo, ¿cierto?, de estiramiento, reflejo miotático también le ponen, reflejos tendíneos. Y existen, pero esos son la minoría, ¿cierto? La mayor parte de los reflejos que operan en nuestro organismo son reflejos complejos que reconocen la presencia de una o varias interneuronas. Caminar, deglución, estornudo, tos, ¿cierto? El vómito, qué sé yo. La respiración, que la podríamos considerar también en cierta medida una actividad refleja. Todo eso implica la activación de muchas neuronas y de muchos músculos, ¿ok? En el caso de los reflejos monosinápticos, como les decía yo, estos son los más simples, ¿ok? Y están determinados por la presencia de cuatro elementos. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? Nos encontramos con, esto es clásico, ¿cierto? Esto es de colegio, un receptor, una vía que es el uso muscular, una vía aferente, que es la interneurona 1A. Luego nos encontramos con, em, lo hice por el otro lado, sorry, me equivoqué, de nuevo. Pam. ¿Dónde estabas acá? Aquí está, ya lo encontré. Aquí, un receptor, ¿cierto? Que va a ser el uso muscular, pero del tríceps, ¿cierto? Una vía aferente a información, que es la neurona, oye, ando concentrado con esta cuestión, lo siento, chicos. Una vía aferente 1A. Y fíjense acá lo interesante, porque la neurona 1A aquí va a
sinaptar, va a comunicarse directamente con la motoneurona alfa, ¿ok? Que es el tercer elemento. La vía es la motoneurona alfa, corresponde a lo que nosotros conocemos como la vía eferente de, de llevada o de salida de la información, ¿sí? La motoneurona alfa, entonces, esta vía eferente se conecta con el efector, que es el músculo. ¿Cuál músculo? El mismo músculo donde está el uso muscular que inició todo el proceso. ¿Ok? Entonces me imagino que en semiología, chicos, coméntenme porfa, ya a esta altura del semestre yo tengo la certeza de que sí, pero quiero preguntarles de todas maneras, en semiología, ¿vieron evaluación de reflejos? Sí, profe. O sea, igual lo vimos el año pasado en fisio. ¿Lo vieron en fisio? No, en Ah, neuro, perdón, en neuro. Y en este neuro, pero... año en algunas ¿sí? rotaciones. Ya, ¿y en neuro lo vieron así con plazo práctico? Sí, pero no así como lo está mostrando usted. Vimos como práctico nada más. Como que viene el neurólogo y nos enseña a hacer como los reflejos. Mm, palpe el tendón patelar, ¿cierto? Percuta, qué sé yo, ta, 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 ta. Ya. Entonces, aquí ocurre lo siguiente, ¿cierto? Cuando se produce o cuando uno evalúa el reflejo, en este caso vamos a pensar que vamos a evaluar el reflejo tricipital. ¿Qué percutimos? Se percute el tendón, ¿cierto? Tricipital, acá. Cuando se percute el tendón, el músculo se estira. Y cuando el músculo se estira, aumenta la frecuencia de descarga del uso. ¿Ve? Aumenta la frecuencia de descarga del uso, descarga la neurona 1A o aumenta la frecuencia de descarga de 1A. ¿Ok? 1A sinapta con alfa, la estimula, alfa lleva la información hacia el eh, efector, que en este caso es el músculo estriado, el tríceps braquial, y luego se produce la contracción del tríceps y por lo tanto la extensión, ¿cierto? Del brazo, y ese es el reflejo. Se evalúan de 0 a 4 los reflejos, lo normal es 2, ¿ok? 0 de 4 es un reflejo ausente, 1 de 4 es un reflejo presente pero disminuido, 2 de 4 es el normal, 3 de 4 es un reflejo aumentado y 4 de 4 que implica la presencia de clonus, ¿ok? Una manifestación clínica eh, que se caracteriza porque hay em, una activación constante, ¿ok? Del reflejo este miotático, ¿ya? 0,4. Súper importante, obviamente, porque esto es muy dependiente de la experiencia, ¿sí? Entonces, súper importante que cuando uno empieza a evaluar pacientes, cuando se está formando, ya traten de practicar todo lo que puedan los reflejos miotáticos para que obtengan ustedes su normalidad de respuesta, ¿sí? Entonces, ya teniendo uno su propio parámetro de normalidad, obviamente que es mucho más fácil identificar luego en un paciente lo que sería una respuesta alterada, ¿cierto? Aumentada o disminuida. Importante para nosotros en fisiopato, ¿cómo termina este reflejo? ¿Ya? Tenemos aquí varias posibilidades. Una es que se relaje el uso muscular. Pues claro, cuando se percute el tendón, se estira el músculo, se estira el uso y eso gatilla todo eso, ya lo dijimos. Cuando se produce la contracción del músculo, se contrae, ¿cierto? Se contrae también las fibras intrafusales y eso hace que el uso se relaja, por lo tanto disminuye la frecuencia de descarga sobre 1A, ¿ok? La otra posibilidad tiene que ver con la inhibición autógena, ¿sí? La inhibición autógena tiene que ver con este fenómeno que está acá. Miren, vean a 1A y ustedes ven que 1A va a sinaptar directamente con alfa. Eso ya lo tenemos más que claro. Pero fíjense en esta colateral que tenemos acá, ¿sí? Fíjense en este axón colateral que tenemos acá, que impacta sobre una interneurona que es de tipo inhibitoria sobre alfa, ¿ok? Hay una interneurona inhibitoria sobre alfa, ¿ya? Esa es la inhibición autógena. Y existe también la inhibición recurrente.
¿ok? Existe también la inhibición recurrente y la inhibición recurrente implica la presencia de este colateral que está acá, ¿ok? Y este colateral que ustedes ven acá impacta sobre esta neurona que está acá, que es inhibitoria, sobre alfa, ¿ok? Ahí tenemos entonces la inhibición recurrente. Esos son como los mecanismos más importantes, ¿ya? Porque podríamos después meter a los músculos antagonistas y qué sé yo, pero ¿para qué seguir complejizando el tema? ¿Para qué seguir complejizando el tema? Quiero que miremos por favor aquí a alfa y quiero que nos fijemos cómo alfa vemos cómo alfa recibe una serie de aferencias, algunas de tipo inhibitorias, acá en color negro, otras de tipo excitatoria, en color blanco, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, chicos. Si la motoneurona alfa pudiera, ella estaría descargando todo el rato. Sin embargo, su actividad en la médula espinal está muy controlada por un montón de interneuronas, ¿ok? Principalmente de tipo inhibitorias, ¿ok? Vemos, y esto lo estamos viendo aquí, ¿cierto? Como estos circuitos locales de control de la actividad de alfa. Pero además de la actividad de estos circuitos locales de control de alfa, nos encontramos con, eh, nos encontramos con actividad que viene desde vías superiores, ¿ok? Y vemos acá, por ejemplo, algún tracto no definido que viene a impactar a alfa y algún tracto no definido que viene a impactar a gamma. ¿M? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de nuevo, en condiciones normales, si bien alfa quisiera estar descargando todo el rato, no lo hace, ¿ya? Pero ojo, porque sí lo puede hacer en condiciones patológicas. Y aquí es donde el fisiopato se nos empieza a mezclar mucho con lo que es la anatomía, ¿cierto? En este caso, la neuroanatomía. Aquí vemos algunas vías descendentes desde lo que sería encéfalo, ¿cierto? Encéfalo, hablando, por ejemplo, de lo que es corteza cerebral, pero encéfalo también hablando de estructuras de tipo troncal. Bien, como ustedes pueden ver, tenemos varias vías que van a modificar la actividad de alfa. Vemos que algunas de ellas son inhibitorias, una principalmente que es la inhibitoria, y vemos otras vías que son excitatorias, que tienden a aumentar la actividad de alfa. ¿Ok? En ese sentido, nos encontramos con, bueno, en primer lugar, fíjense, aquí este es el CST, que es el tracto córtico espinal. El tracto córtico espinal, esta en el fondo es la motoneurona superior, esta es la que va a ir a controlar a alfa para activarla, ¿cierto? Cuando queremos hacer un movimiento voluntario. Ahora, desde la formación reticular medular nace una estructura que es el tracto retículo espinal dorsal, aquí en color morado. Y este tracto retículo espinal dorsal es importante porque vemos que él tiene actividad inhibitoria, él tiende a inhibir la actividad de la motoneurona alfa. Pero por otro lado, ¿cierto? Como todo en la vida, hay un balance de fuerzas y vemos aquí que en la formación reticular pontina, ¿cierto? Nace esta estructura que es acá, que es el tracto retículo espinal medial. ¿Sí? Y muy importante también, desde los núcleos vestibulares, ¿cierto? Principalmente el lateral, no únicamente, pero principalmente el lateral, nace aquí están los somas, ¿cierto? Y desde estos somas nacen los axones, cuyo conjunto terminan formando el tracto vestíbulo espinal, ¿ok? Y este tracto vestíbulo espinal tiene también actividad de tipo excitatoria sobre alfa, ¿ya? Quiero que prestemos atención a lo siguiente, y es que hay un tracto córtico reticular acá, ¿cierto? Que parte desde la corteza cerebral y que va a estimular a lo que es la formación reticular medial para que aumente la actividad del tracto retículo espinal dorsal. ¿Ya? Eso es importante para que después entendamos, por ejemplo, lo que ocurre en los pacientes que están eh, descerebrados o los que están decorticados. ¿Ok? Cuéntenme cómo vamos hasta aquí. Bien, profe. ¿Vamos bien?
Gracias, Isabel, por comentar. Gracias, Isabel, por comentar. Seguimos entonces, ya. ¿Qué es el tono muscular? El tono muscular se define como la resistencia, ¿ok? Pasiva del músculo esquelético a la relajación por parte de un examinador. Es decir, usted toma un cierto segmento de su paciente, lo moviliza, ¿ok? Y responde el músculo con una cierta resistencia, ¿ya? Y eso es el tono muscular. Debe ser ligero, ¿ya? Ojo con lo ligero, ojo con lo ligero. Se define como ligero, pero si ustedes, no sé si alguna vez han evaluado en una misma persona tono en musculatura del miembro superior y tono en musculatura del miembro inferior, una persona tiene tonos musculares distintos en distintas regiones de su cuerpo, ¿ya? Entonces, que sea ligero y que sea constante no quiere decir que sea igual en todos lados, ¿ya? En general, el tono muscular es mayor en el miembro inferior que en el miembro superior. ¿Por qué ocurre eso? Em, porque en el miembro superior la motoneurona alfa está muchísimo más controlada, ¿sí? Entonces, como que en condiciones basales, por así decirlo, la motoneurona alfa pasa más, está como más dormida, está más apagada, más silenciada que lo que ocurre en miembro inferior, ¿ya? Y como habíamos comentado también anteriormente, debe ser independiente de la velocidad del movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las fuerzas estáticas y las fuerzas dinámicas, yo les decía, ok, si se distiende más rápido el músculo, eh, aumenta la frecuencia de descarga del uso y la neurona aferente 1A descarga más, ¿ya? Pero en un paciente sano, eso no significa que vaya a haber más actividad de alfa. ¿Ya? Ahora, ojo, porque el tono muscular está dado por un componente activo y un componente pasivo. ¿Ya? El componente activo tiene que ver, como dice ahí, con el grado de interacción entre actina y miosina. ¿Sí? Y también tiene que ver con la actividad así como basal o la actividad que tenga en un determinado momento la motoneurona alfa. ¿Ya? Una persona alerta, por ejemplo, una persona estresada, una persona que esté como ansiosa, que esté nerviosa, va a tener una mayor actividad de alfa. No sé si alguna vez les ha pasado. ¿Les ha pasado evaluar tono muscular a una persona que está nerviosa, que está como ansiosa, que se siente como observada ahí en sus pasos clínicos, o no? ¿Lo han hecho? Hemos todavía tenido la simulación de que es de neuro. Ya. Bueno, ahí lo van a ver en las simulaciones, lo van a ver en campo clínico, lo van a ver en su experiencia. Profe, Cuénteme. o sea, por ejemplo, evaluar tono muscular también no, se puede captar no solo evaluando el tono muscular, ¿o no? Por ejemplo, el paciente ya estando nervioso ya cambia la disposición de las extremidades, por cierto. Ya, pero el tono muscular no tiene que ver con... Yo estoy de acuerdo contigo hasta que diste el ejemplo. ¿Sí? Pero es cierto, uno puede hacer evaluación de tono muscular sin tocar al paciente. Puede ser, pues, ¿cachai? Por ejemplo, cuando una persona se golpea la cabeza y se cae y queda así como... eh, y queda así como tirada como un muñeco, ¿cierto? Ahí tú decís que hay pérdida de tono, tú asumes que ahí hubo pérdida de conciencia, tú sabes que ese paciente se te quedó. ¿Cómo sabes que ese paciente se te quedó? Porque asociado a la caída tuviste pérdida de tono, ¿ya? Entonces ahora, en ese caso eh, es una pérdida, ¿cómo se dice? Por un periodo breve, ¿cierto? Una pérdida transitoria, ahí encontré la palabra, hay una pérdida transitoria, usualmente momentánea del tono muscular, ¿ya? Pero la disposición de las extremidades, Osman, en realidad no nos habla tanto de tono, pero sí obviamente nos orienta a pensar en una persona, o nos puede hacer pensar, ¿cierto? La postura, la actitud de una persona que está así como más bien nerviosa, más bien alerta, o al contrario, más relajada, ¿cierto? Más confiada. ¿Ok? Eso. Cuando se encuentran con una persona que está así como viene, como muy alerta, así como que ustedes vean que
noten que está siendo difícil la evaluación de tono o de reflejos, le pueden pedir a la persona que arrugue la cara. Si que arrugue mucho la cara, porque ahí se produce una activación gamma difusa. O eventualmente que ponga las manos, espérense, que no necesito cámara. Ahí, que ponga las manos así y que separe los codos, ¿cierto? Cuando se hacen este tipo de maniobras, así, o que apriete mucho las manos, ¿sí? Cuando se hace ese tipo de maniobras se produce una activación gamma, así como a través de toda la médula, y eso hace entonces que los usos musculares estén más acortados. Es decir, cuando usted me percute el tendón y se produce la distensión del músculo en respuesta a la percusión del tendón, se produce un mayor cambio de diámetro y más velozmente del uso muscular, por lo tanto aumenta la posibilidad de que usted me pueda eh, eh, evidenciar un cierto reflejo. Ahí está, ¿ya? Eso. Hay un componente pasivo también en el tono muscular que tiene que ver con, vuelve a aparecernos esta palabrita, ¿cierto? La viscoelasticidad del músculo, ¿ya? Dada por las proteínas contráctiles, lo que hablábamos con el Doc Rossi, ¿cierto? Si evaluamos tono, si evaluamos reflejos en un paciente que es físico-culturista, más que reflejos, pero tono, el tono en un físico-culturista tú sabes que va a estar aumentado, po. Si tienes una mayor cantidad de proteínas contráctiles, ¿cierto? Tú eh, tienes tienes una masa mayor que mover, pues es una cuestión física. ¿Ya? La presencia de las proteínas no contráctiles también en el sarcómero, la titina, la desmina, ¿cierto? Componentes osmóticos, ¿ya? Dentro de la célula también están influyendo y, por supuesto, muy importante, el tejido conectivo. Pues si tengo un paciente con fibrosis muscular, yo sé a priori, ¿cachai? Que el tono muscular en ese sujeto va a estar aumentado. ¿Es por culpa del músculo? No, pues, o sea, no en estricto rigor, ¿cachai? Sino componentes pasivos asociados a tejido conectivo, ¿ya? ¿Cómo se clasifica el tono muscular? Lo podemos clasificar como postural, ¿cierto? Aquí esta es regla importante o en el tono muscular, la musculatura axial, es decir, la que está cercana a la línea media, ¿ok? Porque esa es importante para que nos mantengamos en bipedestación erecta, ¿ok? La gravedad aquí es el gatillante de la actividad y se manifiesta como contracción muscular prolongada, ¿cierto? Una persona la dejamos ahí de pie quietita y se nos va a quedar ahí, no sé, pues, un buen rato. Y existe hay un tono muscular fásico, ¿ok? Que tiene que ver con contracciones rápidas y cortas, ¿cierto? Evaluada clínicamente en extremidades, lo que ya hemos conversado, y resulta de la distensión del uso muscular. ¿Está? Ya. Todo eso, puro recuerdo de fisio, de anato, un poquito de neurociencias. ¿Por qué? Porque ahora viene lo bueno, como dicen, ¿sí? Que tiene que ver con la fisiopatología. Denme un segundito que justo está llegando mi niñera. Hola. Buen día. Hágala pasar, por favor. Muchas gracias. Chao, chao. Ya, chicos, muchas gracias. Ya. Los trastornos, los distintos trastornos que afectan a la vía piramidal. Aquí, entre paréntesis, dónde comienza la vía piramidal? Acá, pues, ¿cierto? Esta es la corteza motora primaria, el motor cortex, ¿sí? Esta es la circunvolución precentral, ¿sí? Área de Brodmann 4. En la sustancia gris, entonces, nos encontramos con los somas neuronales, ¿ok? De las neuronas piramidales, y desde aquí nacen los axones, ¿ya? Y estos axones forman entonces la vía piramidal. Ahora, la vía piramidal está conformada por dos neuronas, recuerden ustedes. La que nace en la corteza acá, esta es la que se conoce como la motoneurona superior o la primera motoneurona, ¿ok? ¿Qué camino recorre? Importante sabérselo. Corteza cerebral, corona radiada, ¿cierto? Luego pasa por la rodilla, ¿cierto? O las distintas porciones de lo que es la cápsula interna, ¿ok? Cuando sale de la cápsula interna, esto es a nivel de los núcleos de la base, ¿cierto? Deme un segundito, por favor.
Estoy hablando. ¿La full clases hoy día? Mire cómo está calentito. Sí, yo cerré para que fuera más el contraste, para que estuvieras más a gusto. Sí, estamos hablando de trastornos motores, ya, de vía piramidal. Ya chicos, ahora sí. Entonces, después de que salimos, o después de que atravesamos la cápsula, ¿sí? La cápsula interna, ¿ok? Estos axones forman acá lo que son los pedúnculos cerebrales, ¿ok? ¿Dónde estamos aquí? Aquí estamos a nivel del mesencéfalo, ¿ok? A nivel del mesencéfalo. Lo- Los pedúnculos cerebrales entonces son ahí donde nos encontramos con esta primera motoneurona, ¿sí? Luego, en el puente o en ¿cómo le llaman también al puente? La protuberancia, ¿sí? Anular, se desorganiza el tracto y ya no vemos nada. Pero después en el bulbo raquídeo se vuelve a organizar, o en la médula oblongada, que aquí parece como médula, entonces esa es la médula oblongada dependiendo de cuál sea la nomenclatura anatómica que ustedes usen, ¿ya? Y aquí se vuelve a organizar y forman las pirámides, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las pirámides en la cara anterior del bulbo raquídeo? Sí. Ok. Y recordar, y esto es muy importante, que, ¿cierto? Las fibras de un lado pasan hacia el otro lado, ¿cierto? A ese fenómeno se le conoce como, ese detalle anatómico se conoce como la decusación de las pirámides. ¿Ok? Y formamos aquí entonces lo que ya habíamos comentado, el tracto córtico espinal lateral, ¿ya? 85% aprox de las neuronas decusan. Por lo tanto, ahí siempre uno dice que la corteza del hemisferio izquierdo, ¿cierto? Acuérdense que esto es una persona que nos está mirando de frente. La corteza del hemisferio izquierdo es responsable del control motor del lado derecho, ¿ok? Y viceversa. Y hasta aquí nos encontramos con la motoneurona superior, o la primera motoneurona, ¿ya? Y luego entonces, las patologías que afectan a esta motoneurona determinan lo que uno conoce como el síndrome de la motoneurona superior o el síndrome de la primera motoneurona. Y luego nos encontramos con un grupo de patologías que afectan la neurona que nace acá, la alfa, ¿sí? Que era la que ya habíamos comentado. Entonces, esas patologías, ¿cierto?, determinan clínica que uno encaja, engloba, encasilla en lo que conocemos como el síndrome de la motoneurona inferior. ¿Estamos? ¿A qué tipo de movimientos vamos a afectar con esto? El movimiento voluntario, aquellos que son delicados y aquellos que requieren mayor destreza. ¿Ok? La presentación clínica va a ser súper variable, va a depender del lugar donde se haya generado la lesión. Oye, escúchenme una cosa. Cualquier parte de la vía, de la vía piramidal, estoy pensando en la motoneurona superior, cualquier parte que se afecte, corteza, corona radiada, ¿cierto? Cápsula interna, pedúnculos, puente, protuberancia, las pirámides, ¿cierto? Qué sé yo, después a nivel de médula espinal, lo que sea, cualquier parte que se corte la vía, ¿ya? El efecto va a ser el mismo. Porque uno siempre piensa que, o no siempre, no sé si uno siempre piensa que, pero como que cuando uno empieza a estudiar tiende a pensar que para que hayan signos de motoneurona superior, el daño tiene que estar única y exclusivamente acá en corteza, y no es así, ¿ok? En cualquier parte. Depende del lugar de la lesión, cuál sea la causa, ya, eso es importante. Han visto, por ejemplo, que los trastornos del tono motor tienen una fisiopatología distinta si es que se producen por un trauma a nivel de la médula espinal versus si se producen por un fenómeno isquémico en el cerebro, ¿ya? Como que aparentemente los mecanismos fisiopatológicos no serían los mismos. O sea, no es que aparentemente es así, ya se sabe que es así. Y lo otro que es muy importante, que tiene que ver con la etapa de evolución, ¿ya? Entonces, eso es fundamental, porque ustedes cuando me vean pacientes con accidentes vasculares encefálicos, ¿cierto? Si es que hay compromiso de corteza motora, ¿cierto? O de la vía de la primera motoneurona,
eh, disminuye la actividad motora en esa persona, ¿cierto? Cae el tono y cae la actividad refleja. Entonces ustedes llegan, cierto clásico, ven a la persona llegando con su clínica aguda, que se le cae un lado la cara, que tiene el brazo caído, ¿cierto? Que no puede deambular porque la pierna está así muerta, ¿ok? Pero luego de un tiempo reaparecen los reflejos, ¿ok? Y reaparecen exacerbados, o digámoslo así, pueden aparecer y pueden aparecer exacerbados, ¿ok? Por lo tanto, a ese mismo paciente que lo vimos, no sé, 2 semanas, un mes atrás, que estaba hipotónico, ¿cierto? O atónico, arrefléctico, 2 o 3 semanas después nos puede aparecer hiperrefléctico e hipertónico, ¿ok? Eso forma parte de. ¿Por qué se produce ese cambio? Ya se lo voy a comentar, ya se lo voy a comentar. Ya. De nuevo aquí, ya lo dijimos, desde la corteza y hasta que llegamos al segmento respectivo, cualquier porción que se afecte aquí, determinamos un síndrome de motoneurona superior, ¿cierto? Del segmento respectivo, alfa o gamma, ¿cierto? Alfa la que más nos importa, determinamos lo que se conoce como un síndrome de motoneurona inferior. Causas, obviamente, dependiendo de la motoneurona que esté afectada. Motoneurona superior, infartos cerebrales, parálisis cerebral, hemorragia, ¿cierto? Ya lo hemos visto harto eso en nuestras clases. Trauma, hidrocefalia también puede ser, ya entre las más conocidas. ¿Ya? Podríamos tener también trastornos de tipo neurogenerativo, ¿ya? Algunos hereditarios como la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Le puse un asterisco ahí porque si bien está considerado como hereditario, también podríamos tenerlo, ¿cierto? O sea, si bien usualmente la esclerosis lateral amiotrófica se asocia a motoneurona superior, eventualmente la, la esclerosis lateral amiotrófica también nos podría dar síntomas, ¿cierto? Signos clínicos que generen síndrome de motoneurona inferior. ¿Ya? Paraparesias espásticas hereditarias, ¿cierto? Causas esporádicas, parálisis pseudobulbares, esclerosis lateral amiotrófica vulvar aislada, mucho menos común, pero eventualmente podría ser. ¿Ya? En el caso de motoneurona inferior, aquí nos encontramos con clásicos, ¿cierto? El Guillain-Barré, ese lo tienes que conocer sí o sí. ¿Ya? Aquí nos podemos encontrar con poliomielitis, nos podemos encontrar con trauma, ¿cierto? Obviamente, si tengo sección, si tengo tracción de un nervio con ruptura de fibra, ¿ya? A quien estoy rompiendo no es a la superior, sino que a la inferior. Por lo tanto, debiese esperar una clínica concordante con disminución de actividad refleja, menos tono muscular. También nos podemos encontrar aquí con trastornos neurodegenerativos, algunos hereditarios, de nuevo ELA, por lo mismo que ya habíamos comentado. Atrofias musculares espinales, hay una cantidad de trastornos neurodegenerativos así como que es como para volverse loco, ¿ya? Con manifestaciones musculares. Atrofia muscular espinal o atrofia muscular bulboespinal. Dentro de las causas esporádicas, la atrofia muscular progresiva, diplejía braquial amiotrófica, ¿cierto? Condiciones, de nuevo, es mucho menos frecuentes, pero por si acaso. Diplejía crural amiotrófica, ¿ok? ELA en su forma respiratoria pura también podría ser. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Del upper motor neuron, es decir, de la motoneurona superior, ¿ya? Fíjense que aquí nos encontramos con algunos síntomas negativos y algunos síntomas positivos. ¿Ok? Lo negativo tiene que ver con cosas que disminuyen, lo positivo tiene que ver con cosas que aumentan. Entonces, síntomas negativos asociados a motoneurona superior. Weakness, debilidad, ¿sí? Pérdida de destreza, fatiga, alteración del planeamiento de la planificación, ahí está, de la planificación motora, alteración del control motor, ¿ok? También puede ser. Ahora, ojo, para que se produzcan trastornos en la planificación y en el control motor asociado a motoneurona superior, como que uno tiende a pensar más en compromiso del área premotora. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las áreas premotoras o no? 6 y 8 de Brodmann. Están por delante de la corteza motora primaria. ¿Sí? Porque lo que ocurre es lo siguiente.
La corteza motora primaria nos permite hacer movimientos simples, levantar una mano, les decía yo, mover una pata. ¿Cachai? Pero para hacer movimientos más complejos como abotonarse un botón o llevar la cuchara a la boca o subir el cierre, necesitas otras regiones cerebrales que generen una imagen mental, por así decirlo, del movimiento que vamos a hacer y luego que tenemos que hacer llegar esa imagen a la corteza motora, ¿ya? Entonces, ojo ahí, porque cuando hablamos de trastornos de la planificación y del control motor, como que uno tiende a pensar más como en estas otras regiones, pero bueno, los tienen ahí y usualmente se dejan ahí. Así es que, ¿quién soy yo para llevarle la contra a los autores de papers tan respetados? ¿Sí? Síntomas positivos o clínicas positivas. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Miren esto. Hiperreflexia, ¿sí? Irradiación de reflejos. Ay, qué chulo eso. A veces uno está evaluando, por ejemplo, reflejo eh, aquiliano y el paciente desarrolla reflejo patelar, ¿cachai? O podemos incluso tener hiperreflexia contralateral. A veces hay algunos pacientes, aquí depende. A más a mayor daño, ¿cachai? A más extenso el daño, más amplia es la clínica, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen sección completa de médula, tú puedes evaluar un reflejo en miembro inferior y puedes tener después irradiación de segmentos no solamente hacia contralateral, sino que puedes tener hacia miembro superior también, ¿ok? El clonus ya lo habíamos comentado, ¿cierto? La espasticidad, que es una característica específica, ¿cierto? No, ya la vamos a hablar, ¿cierto? Ya la vamos a comentar, ¿sí? No todos los pacientes van a desarrollar todo esto, ¿ok? Por si acaso. Podemos tener Babinski positivo, ¿cierto? La aparición de otros reflejos primitivos. Podemos tener espasmos extensores, ciertos flexores, podemos tener reacción de apoyo positiva, podemos tener cocontracción muscular, podemos tener sinquinesias, ¿cierto? Que tienen que ver con reacciones, dice ahí, con contracciones musculares de otros grupos musculares que no tienen nada que ver con lo que uno quiere hacer. Ahora, ojo de nuevo, no toda sinquinesia es patológica, ¿sí? Estos pacientes tú les vas a pedir que hagan algo, hagan un movimiento, por ejemplo, que tomen un tazón y puede ser que empiecen a mover eh, músculos, ¿cierto? O que pueden empezar a mover otra extremidad, qué sé yo, pero de nuevo, no toda sinquinesia es patológica, ¿cierto? Y a uno le pasa, ¿no es cierto? Cuando uno se afeita, los chicos aquí cuando se afeitan, o las chicas cuando se ponen, no sé, labial, que por algún motivo uno levanta las cejas, ¿o no? Sí, eso es una sinquinesia, pero no tiene nada que ver ahí la ceja con lo que uno quiere hacer, ¿ya? Y no por eso uno tiene manifestaciones de motoneurona superior, ¿ya? Distonía también puede ser como manifestación clínica. Cuéntenme, hasta aquí, ¿cómo va la cosa? Están callados que están hoy día. Necesito que me den feedback. Bien, profe. ¿Vamos bien? ¿Quién fue? ¿Isabel fue usted? No, fui yo, la Javi. La Javi. Javi, ya, me alegro que vayamos bien. Entonces, la base para entender muchos de los trastornos que se producen en motoneurona, en el síndrome de motoneurona superior, es la hiperreflexia, ¿sí? Que es una exaltación del reflejo miopático o de estiramiento. En estos pacientes se produce una disminución del umbral, ¿cierto? Es decir, hay que percutir el tendón con poquita fuerza versus lo que uno está acostumbrado. Hay una respuesta que está aumentada, ¿cierto? Lo que uno espera es que el paciente tenga un reflejo en 3 o en 4, ¿ya? Si es que hay clonus, ¿cierto? En ese caso, estaríamos en 4. Podemos tener lo que les decía yo, irradiación de reflejos, intrasegmentaria, intersegmentaria, contralateral, dependiendo de la extensión del daño, ¿ok? Y en el caso de la lesión aguda, aparece la manifestación clínica después de un periodo de latencia, porque inicialmente les dije yo que se va a producir. Se va a producir una arreflexia. ¿Ok? De hecho, en modelo experimental, cuando agarran animalitos de experimentación, valga la redundancia, y les seccionan la médula espinal completa, ¿sí? El paciente cae en lo que se conoce como un shock medular. Así como que todo bruscamente desaparece, se producen cambios hemodinámicos, toda la cuestión. ¿Ya? Y después vuelven a aparecer, pero alterados, y alterados hacia arriba, usualmente. ¿Cómo explicamos la hiperreflexia desde la fisiopato? Porque hay mayor llegada de información a las motoneuronas, ¿cierto? Y esto está asociado ¿a qué? A lo siguiente.
Yo les había dicho, me voy a devolver acá, que las motoneuronas alfa y gamma, ¿cierto? Están súper controladas en su actividad, ¿ok? Y lo que ocurre cuando se produce un daño en la vía piramidal, ¿cierto? De la motoneurona superior, lo que ocurre es que se quedan, es como que se quedan sin control, ¿sí? Es como que se quedan, alfa y gamma como que se quedan desaferentizadas, se quedan les deja de llegar, obviamente, información desde estos tractos o sistemas reguladores. ¿Ok? Eso hace que inicialmente alfa y gamma disminuyan su actividad y por eso aparece la hipotonía y la reflexión. ¿Ok? Pero el chiste fisiopatológico es que en los días y en las semanas se empiezan a producir cambios plásticos a este nivel en la médula. Y esos cambios plásticos determinan que gamma y alfa vuelvan a funcionar, pero ahora funcionen anormalmente más, o sea, que tengan una función anormalmente elevada. Ahí está, y si lo dije bien. La Mariela se ríe aquí de mi desesperación buscando la palabra correcta. Por eso dice que hay mayor llegada de información a las motoneuronas, ¿cierto? Mediada por hiperactividad de la neurona gamma. Entonces, claro, si gamma está hiperactiva, ¿qué ocurre con el uso muscular en el músculo? Va a estar más chiquitito. Por lo tanto, cuando se evalúe la prueba, ¿cierto? O con el reflejo, o cuando se evalúe el tono, ese uso muscular, como ahora está pequeñito, se va a distender más rápido y va a generar aumento en la llegada de información vía 1A y todo eso. ¿Ok? Lo que les decía yo, hay alteración de circuitos intraespinales que determinan que haya mayor actividad de alfa, ¿ok? Que lleva a descarga a umbral menor, ¿cierto? Incluso en algunos casos se puede producir descarga espontánea de la motoneurona alfa, ¿sí? Hay disminución en la actividad inhibitoria sobre 1A, ¿ok? 1A, recuerden que es la neurona que lleva la información del uso muscular. Hay facilitación de la neurona 1B y de 2, ¿ok? Y la inhibición recíproca está disminuida. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta esta hiperreflexia? Bueno, no solamente con esto, con la evaluación del reflejo por sí solo, ¿cachai? También otra manifestación de la hiperreflexia es el hipertono, ¿ok? Se produce el hipertono a consecuencia del aumento de la actividad de la motoneurona alfa, ¿cierto? Eso significa que el músculo va a estar contraído, a pesar de que la persona intenta relajarlo. No se puede, ¿ok? Hay de varios tipos, ¿ok? Existe la rigidez en tubo de plomo, también conocida como, perdón, el hipertono en tubo de plomo, también conocido como rigidez, ¿ok? Existe el hipertono en rueda dentada. Ambos son propios, son característicos de la enfermedad de Parkinson. Gente, es un hipertono, ¿cierto? Con manifestación de rigidez o hipertono en rueda dentada. No es espasticidad parkinsoniana, ¿ya? Es distinto, ¿ya? Porque eso tiene que ver con cambio en la función de lo que son los núcleos de la base, ¿ya? Cuando hablamos del hipertono en nuestro síndrome de la motoneurona superior, ¿cierto? Manifestación clínica, aquí sí nos va a aparecer espasticidad y nos va a aparecer distonía. Hoy me voy a mover to pain. Ay. ¿Sí? Como ya habíamos comentado, aparece a los días o a las semanas de ocurrida la lesión. Y otra cosa importante, siempre y cuando sea una lesión aguda, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la curva de volumen versus peak? ¿Ya? Esa curva de volumen versus peak, ¿cachai? La podemos aplicar acá, pues entonces si yo puedo tener una masa, ¿cierto? Un meningioma, por decir algo, un tumor de meninge, que vaya creciendo lentamente y me vaya comprimiendo, ¿cierto? La corteza motora, pero como va a ir de a poquito, las neuronas se van acomodando, ¿cierto? Y puedo tener una clínica, ¿cierto? Muy pequeña en relación a la lesión anatómica, ¿cierto? O imagenológica que yo pueda ver. Y en la médula espinal pasa lo mismo, ¿sí? A veces ustedes pueden encontrarse con pacientes que tienen tumores, ¿cierto? Eh, eh,
neoplasias que están determinando ocupación de espacio, ¿sí? De distinto origen, que estén determinando ocupación de espacio en el canal medular, que estén generando compresión medular sin que necesariamente el paciente tenga clínica. ¿Por qué? Porque si vamos distorsionando el tejido nervioso lentamente, el tejido nervioso va respondiendo y se va acomodando, ¿sí? Tiene una cierta complacencia, bastante complaciente, dicen a veces el tejido nervioso, cuando es afectado por fenómenos crónicos. ¿Ok? Está influenciada además esta hipertonía por la indemnidad de los tractos extrapiramidales, que eran los que habíamos visto, el tracto vestíbulo espinal, el tracto rubro espinal, el tracto tecto espinal, ¿sí? El tracto retículo espinal. Entonces, sí, un poquito para un poquito para reforzar esto, aquí les puse esta tablita, ¿cierto? Que resume las diferencias entre lo que es la espasticidad, que como ustedes ya saben, es una manifestación de hipertono en el síndrome de la motoneurona superior, versus lo que es la rigidez, que es otro trastorno del tono, pero que se produce en Parkinson, ya, de nuevo, son trastornos del tono, pero tienen una fisiopatología que es diferente. ¿Ya? Fíjense, ¿es dependiente de la velocidad? La espasticidad, sí, ¿sí? Porque ya lo habíamos comentado. ¿Sí? En cambio, la rigidez, no. ¿Ok? Resistencia al movimiento, ¿ya? En una dirección, usualmente en el caso de la espasticidad, ¿sí? En una sola dirección. En el caso de la rigidez, afecta como a toda la musculatura, entonces va en ambas direcciones. Cuesta extender el brazo del paciente y cuesta flectar, ¿sí? El brazo del paciente. ¿Es dependiente de la velocidad? Sí, perdón, ¿es dependiente del largo? ¿Es dependiente del largo? Sí, en el caso de la espasticidad, no en el caso de la rigidez. ¿Ya? Tipo de hipertonicidad, ¿cierto? Aquí aparece un fenómeno, ahí lo vamos a ver en un videito, que es el signo de la navaja, cuando hablamos de espasticidad. En cambio, en el caso de la rigidez, ¿cierto? Se puede producir el fenómeno del brazo de plomo, el tubo de plomo, perdón, el tubo de plomo o eh, la rueda dentada, ¿sí? Ya les voy a mostrar otros videitos después cuando hablemos de Parkinson, de cómo se ve la rueda dentada. Y entonces llegamos a hablar de espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? Es una manifestación más de la hiperreflexia en el contexto del síndrome de la motoneurona superior. Dice ahí que es un trastorno. Les puse dos definiciones porque la primera es como bien antigua, ¿cierto? Así fue como se definió inicialmente. Trastorno caracterizado por un aumento del tono muscular de velocidad dependiente, acompañado de hiperreflexia de reflejos tendidos. ¿Ya? Esta es la definición de 1980. Y hoy en día hay una visión distinta de lo que es espasticidad. Entonces dice que es un desorden sensorio-motor, resultante de la lesión de una motoneurona superior y que se presenta como activación involuntaria de músculos intermitente o sostenida. ¿Ya? En el fondo lo que dice ahí es que la espasticidad, lo que yo les decía, hoy en día es vista como una patología de plasticidad neuronal, ¿ya? En el contexto de una lesión de la motoneurona superior. Genera menos movilidad, ¿ya? Importante también, genera dolor, ¿ya? Que puede limitar el éxito de un programa de rehabilitación. Entonces, como que ahí viene el problema, ¿cierto? El cachito para los kines, para los terapeutas principalmente, porque a veces hay pacientes que tienen un potencial de rehabilitación alto, pero si están con dolor, ¿cierto? Obviamente a las sesiones se vuelve complejo. Déjenme. Ya lo necesita. Entonces, miren tú cómo cede de repente la rodilla. Miren, el examinador flecta, le cuesta, le cuesta, le cuesta y de repente, tac, rápidamente cede. Ese fenómeno, eso que se ve que de repente cede de una, así como eh, abruptamente, drásticamente, eso es lo que se conoce como el signo de la navaja. ¿Jugaron alguna vez con cortaplumas? No, no las mariposas.
No las mariposas, sino que esas que se doblan, que se pliegan sobre sí mismas, que al principio cuesta, y de repente como que el resorte llega a un punto en que cierra la navaja de una, ¿cierto? Ahí está. ¿Por qué se produce eso? Que usualmente me preguntan, "No, ¿por qué se produce?". No se sabe. ¿Ya? Pero aparentemente sería un mecanismo de protección del músculo, porque este músculo se está contrayendo. Si se está contrayendo, el sarcómero se está cortando, ¿sí? Pero si estamos flectando la rodilla, el músculo se está distendiendo. Entonces, miren, si el músculo se distiende y el sarcómero se acorta, aumenta la probabilidad que se rompa la fibra muscular, un desgarro, ¿ya? Eso se llama contracción excéntrica, que es un mecanismo de desgarro. Entonces, aparentemente cedería bruscamente en algún punto para evitar el daño miofibrilar. ¿Ya? ¿Quiere verlo de nuevo? Yo se lo pongo de nuevo. Intenta, y de repente cede. ¿Ya? Como pueden ver, estamos con un cuadro respiratorio alto, ¿sí? Felizmente ya medio saliendo de él por acá, pero hubo un par de noches medias pesaditas. ¿Sí? Clonus. El clonus. ¿Qué es el clonus? Son contracciones rítmicas, regulares y repetitivas de un músculo sometido a una distensión súbita y sostenida. ¿Sí? Entonces, como que lo que hace el examinador aquí es agarra un segmento, puede ser, no sé, usualmente una mano, un pie, y genera una extensión. ¿Sí? Genera extensión. Y en respuesta a la extensión, se empieza a producir como el reflejo sostenido, ¿sí? En este caso de extensión. O sea, si se genera extensión, se produce la flexión como continua. La fisiopatología propuesta para explicar el clonus tiene que ver con un reflejo de estiramiento inverso de los músculos agonistas y antagonistas, ¿cierto? Entonces dice, claro, si se produce una extensión, ¿cierto? De la radio carpal, se me activan los músculos flexores de la carpal, pero cuando luego se activan los músculos flexores de la carpal, ¿sí? Se me distienden los músculos extensores, entonces se me contraen los extensores y eso hace que se distiendan los flexores y así como que queda eternamente. ¿Sí? Como el círculo vicioso. Es como lo que pasa con el conflicto entre Israel y Palestina. Sorry que me meten en esos temas, pero sí, así como dice Israel, sí, Israel atacó a Palestina en represalia para no sé qué cosa, pero los palestinos habían atacado a Israel en represalia de una cuestión anterior. Y eso había sido, ¿cierto? Ese ataque israelí había sido en represalia a no sé qué cosa, y así como eternamente, ¿sí? La consecuencia de la consecuencia. Hay disminución en la actividad de las neuronas de rancho, ¿sí? Y de la inhibición mediada por 1A sobre el músculo antagonista, ¿cierto? Asociada a hiperactividad del uso muscular. Ya, como les digo, no en todos los pacientes se ve el clonus, ¿ya? Usualmente lo vamos a encontrar en aquellos pacientes que tengan más alteración del tono, ¿sí? Donde la lesión sea más extensa, chicos. Donde haya más compromiso de la vía piramidal, ¿sí? Entonces, miren este cuadrito porque es importante. Dice que cuando, cuando se produce un evento, ¿cierto? Cuando se instaura una patología, en este caso un accidente vascular encefálico, un stroke, ¿sí? ¿Qué ocurre con el tono muscular? Cae, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado. Cae bruscamente y el paciente le va a llegar a usted en estado de flacidez, ¿ya? Ojo que algunos pacientes se quedan ahí para siempre, ¿sí? Es lo menos deseable, porque la hipertonía y la espasticidad es manejable, ¿ya? Hasta cierto punto, pero se puede manejar. En cambio, la flacidez no tenéis cómo manejarla, ¿sí? ¿Cómo así que esa persona se pare? ¿Cómo así que esa persona, ¿cachai? Se mueva, ¿ya? Entonces, eventualmente se podría quedar ahí. Luego, eventualmente, podemos tener aparición de ginercias, aparición de sinergias, ¿cierto? Y algo de espasticidad, ¿sí? Luego, evalúa, ¿cierto? Escúchenme, puede que no estén todas las etapas en todos los pacientes, pero no se pueden saltar ninguna,
¿sí? Puedo quedarme en 1, puedo pasar de 1 a 2, de 1 a 2 a 3, pero no puedo pasar de 1 a 2 a 5, por ejemplo, o de 1, 2, 3, 6. Eso no ocurre, ¿ya? Tienen que seguir todos, lo que no significa que todos van a llegar al final, ¿ya? Eso va a depender un poquito de cada paciente. En una tercera etapa nos encontramos con espasticidad marcada, ¿cierto? Luego la espasticidad va disminuyendo en conjunto con las sinergias, ¿ok? Luego empieza a aparecer algo, ¿cierto? De control selectivo muscular del movimiento y idealmente, ¿cierto? Llegar a tener movimientos coordinados o aislados de musculatura, ¿ya? Pero importante, uno, que todos comienzan con flacidez cuando hay lesión de la vía piramidal y dos, que pueden que pueden evolucionar a distintas etapas, ¿cierto? Sin saltarse ninguna y eventualmente se pueden quedar en alguna de esas estos pacientes. ¿Recreo o estamos bien? ¿Qué opina Mariela? Recreo. Martino dice que sí, que quiere recreo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina mi Doc Rossi? Doc Rossi está ahí haciendo... No, ya terminé, tengo que mandar las pruebas corregidas, o sea que más ratito, pero estoy listo, lo que usted diga, atento. Chicos, quedamos atentos a su feedback. Dice que la Gabriela dice que igual que Igual que Martín. Martín. No, entonces, Recreo y con tos. Esa onda. Ya, pues. ¿en cuánto rato más? Unos 20 minutos, son las 10:08, a las 10:28, 10:30. ¿Alguien dijo, profe? Si alguien dijo, profe, cuenten. Voy a comentar que el curso votó y la gran mayoría votó y dijo que sea la próxima semana el taller. Si se podía. Taller de accidente vascular encefálico y TEC la próxima semana, lunes y sábado, ningún problema. Ay, ¿Sí? amigo, ¿por qué son tan malos conmigo? Ya, está bien. Hemos escuchado la voz del pueblo. Sí, me jodió la voz del pueblo una vez más. Ya, Ya. Ya, chicos, 10:30 nos juntamos. ya, Bye, bye. ok, ya. Bye. ¿Mm? Un minutito, porfa, y empezamos la segunda parte, ¿ya? Ya, profe. Ya, hemos vuelto. Gracias por la espera. Y se me había olvidado hacer café.
Sin café no funcionamos acá. Y además Martino está como medio, está con el ki así como medio bajo. No sé qué le pasará. No sé qué le pasará. Ya, estamos por ahí, mis queridísimos y queridísimas, ¿o no? Doc Rossi, ¿nos Sí, acompaña? profe. Sí, La ya, profe, bacán. Sigamos entonces. Ya, fíjense que cuando se produce espasticidad, ya más o menos sabemos, ¿cierto? Que la espasticidad tiene mucho que ver con, con el cambio en la funcionalidad basal de alfa y de gamma, pero también se produce, o sea, contribuye a la espasticidad, el doc dice que está acá, bacán, ¿sí? Contribuye a la espasticidad ciertos fenómenos que se van produciendo también a nivel muscular, ¿ok? Hay pérdida de sarcómeros, ¿ya? Eso significa que las fibras musculares se van acortando, ¿cierto? Para acomodarse al nuevo estado de acortamiento y esa pérdida de sarcómeros también va predisponiendo a las contracturas, ¿ya? También otros autores han descrito que hay cambios en los tipos de unidades motoras que, que comienzan a favorecer en el fondo contracciones más prolongadas en el tiempo, ¿sí? El Babinski, ¿saben? ¿Han escuchado hablar de porcemio del Babinski, chicos, o no? Por aquí alguien me escribió, sí, ya, bacán, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se explica el Babinski? A ver, vamos a aclarar algo. Eh, la flexión plantar, ¿cierto? Es un reflejo que está presente, que es normal hasta aproximadamente el primer año de vida. Y lo que ocurre no es que después desaparezca, sino que es inhibido, por así decirlo, ¿sí? Es inhibido por, es- por neuronas superiores, ¿ya? De origen encefálico. Entonces, lo que ocurre acá es que cuando se produce una lesión del tracto piramidal, ¿cierto? La lesión del tracto piramidal va a suponer también la lesión de estas otras estructuras que van a ir a modular, ¿cierto? La actividad de estos núcleos del tronco encefálico, pero también que estaban inhibiendo estos reflejos primitivos, ¿ok? Entonces, lo que ocurre ahí es que reaparece, ¿sí? No es que siempre el Babinski sea, o la flexión plantar sea patológica, sino que en el contexto de la lesión del tracto piramidal, ¿ya? Se asume que hay una pérdida de estas neuronas, ¿cierto? Estas estructuras que en el fondo tenían enmascarado al Babinski después del año, ¿ya? Ahí no sé si lo han visto en clases de semio, pero ahí están mostrándonos cómo se evalúa y cuál es la respuesta en un paciente. proximal to distal, and applies even and appropriate pressure. Performs assessment bilaterally. Ahí está, Positive ¿cierto? findings are splaying of the toes, which indicate an upper motor neuron lesion. ¿Mm? Una más, para que se nos quede. Flex test. Patient lays supine. Tester uses a pointed object to stroke the plantar surface of the foot, moving lateral order proximal to distal, and applies even and appropriate pressure. Performs assessment bilaterally. Ahí está, Positive ¿cierto? findings are splaying. Babinski positivo. No siempre va a estar, pero cuando está, ¿cierto? Se asume que hay un compromiso importante de la vía piramidal. Ya. em, Fíjense que cuando el hipertono afecta al miembro superior, tiene un patrón, ¿cierto? O da una clínica, o da manifestaciones que son bastante particulares y que son distintas de las que da el hipertono cuando afecta al miembro inferior, ¿ya? ¿Y eso por qué tiene? O sea, o eso por qué tiene que ver, más que el por qué tiene que ver un poquito con
con el lugar donde se puede estar produciendo la lesión, ¿ok? Que genere compromiso de ciertas estructuras. Entonces, ¿ya? Hay estructuras troncales hay grupos de núcleos, dándome eso para pensar en las palabras hoy. Hay grupos de somas neuronales, ahí sí, que determinan núcleos, ¿ok? La presencia de núcleos, y desde esos núcleos entonces salen grupos de axones, que es lo que nosotros conocemos como fascículos o como tractos, ¿cierto? O como haces. Entonces, en el tronco encefálico hay varios, ¿cierto? Uno, por ejemplo, tiene que ver con la formación reticular, ¿cierto? A nivel pontivo. Ustedes saben que la formación reticular está distribuida a lo largo del tronco, pero bueno, distintos núcleos dentro de esta formación reticular, ¿ok? Dan axones que bajan y van a controlar cierta musculatura. Y esto, entonces, esta vía se conoce como la vía retículo espinal. ¿Ok? La vía retículo espinal. ¿Ya? Aquí ya nos aparecen los núcleos vestibulares, el lateral nos aparecía en una diapo anterior, ¿cierto? Importante también el medial, pero el más importante, ya lo habíamos dicho, es el lateral. Y desde estos núcleos vestibulares emergen entonces grupos de axones que forman lo que nosotros conocemos como el tracto vestíbulo espinal, ¿ya? Esto es el mesencéfalo, esta es la cara posterior, ¿cierto? Estos son los colículos o tubérculos cuadrigéminos, no sé cómo se los enseñaron a ustedes, superior e inferior. Y desde el colículo superior nace este que está acá, que es el tracto tecto, ¿sí? Acuérdense que esto es el techo del mesencéfalo o el tectum, ¿cierto? De ahí que adquiere el nombre como tracto tecto espinal, ¿ya? Y desde el mesencéfalo, pero en una porción más profunda, desde el núcleo rojo, ¿cierto? Ahí están los somas neuronales y entonces el conjunto de axones que emergen desde ahí forman lo que nosotros conocemos como el tracto rubro espinal, ¿ok? Estos tractos, ya entonces dice, nacen del colículo superior, de la formación reticular, de los núcleos vestibulares y del núcleo rojo, eso ya lo tenemos, ¿cierto? Si los reagrupamos, podemos decir que podemos decir que hay un sistema medial y hay un sistema lateral, ¿ok? Los sistemas mediales están asociados al control de la musculatura axial, como les decía yo anteriormente, ¿ya? Es decir, aquella musculatura que nos permite estar en bipedestación erecta, es decir, musculatura extensora, ¿cierto? O antigravitatoria, ¿ya? De la porción o del segmento axial, ¿ya? De la porción axial de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son estos? El tracto vestíbulo espinal, ya lo teníamos anteriormente, ¿cierto? Lo habíamos descrito hasta ahí. Aquí aparece el tracto retículo espinal, también, ¿cierto? Aparece ahí. Y aquí aparece entonces también nuestro tracto tecto espinal, ¿ya? Lo que van a hacer estos tractos, chicos, es estimular a las motoneuronas alfa, ¿ok? La función de estos tractos es facilitar la actividad de alfa. Si por ellos fuera, alfa estaría siempre activo, ¿ok? De los grupos extensores. El tracto rubroespinal, acá, este es importante porque este va hacia el control contralateral, como se aprecia acá, ¿cierto? Hacia el control contralateral de la musculatura del miembro superior. ¿Pero qué tipo de musculatura? La musculatura flexora. ¿Estamos? No se nos pierda de vista eso. Entonces, cuando hay actividad del tracto rubroespinal, aumenta la actividad de la musculatura flexora, ¿ok? En el miembro superior. Y entonces, con esto, podemos después entender nosotros cómo se produce, ¿cierto? O por qué se producen los signos de decorticación o los signos de descerebración. Decorticación o descerebración. Entonces, decimos que un paciente está decorticado cuando el daño se produce acá, por encima del mesencéfalo. ¿Ok? Una cosa que no les dije. Estas estructuras
estos núcleos y estos tractos finalmente, rubro espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal, ¿cuál me falta? Retículo espinal. Todos ellos están inhibidos en su función, una vez más, por cierto grupo de neuronas que vienen desde porciones superiores, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando se produce una lesión por sobre el mesencéfalo? Lo que ocurre es que el control, ¿cierto?, inhibitorio sobre estos distintos núcleos se pierde. Es decir, aumenta la actividad de cada uno de ellos. Eso significa que el paciente puede estar tranquilito y cuando usted me lo estimula, incluso a veces puede ser cuando el paciente lo tocan, ¿cierto? O cuando se estimula algún reflejo, adquiere esta postura característica, ¿sí? Se produce flexión, ¿cierto? De codo, flexión de la radiocarpal, ¿sí? Usualmente con el pulgar dentro de la mano, ¿ya? Y se produce extensión del miembro inferior, ¿ok? En cambio, decimos que un paciente muestra signos de descerebración cuando el daño está acá, a nivel del mesencéfalo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió con la actividad de estas vías inhibitorias? Se pierde, ¿ok? ¿Qué ocurre con la actividad del tracto rubroespinal? Se pierde porque el daño está acá en el mesencéfalo, ¿ok? Sin embargo, quedan, si ustedes se fijan, aquí qué pasa con el tecto espinal, se pierde también porque también está el mesencéfalo. Sin embargo, quedan indemnes los tractos retículo espinal y el tracto vestíbulo espinal, que son tractos facilitadores de alfa. Entonces, en los pacientes que tienen signos de descerebración, ¿cierto? Cuando se estimulan o cuando se va a evaluar reflejos, muchas veces, o sea, ellos tienden, ¿cierto? No es que muchas veces, sino que el paciente tiende a adquirir una postura corporal como lo vemos aquí. ¿Sí? Por actividad del tracto vestíbulo espinal y retículo espinal, el miembro inferior aparece una vez más extendido, ¿sí? Y como se perdió ahora la actividad del rubro espinal, prima la actividad, ¿cierto?, extensora a nivel de codo, ¿ok? Por lo tanto, el paciente ya no está, si se fijan ustedes, con su bracito recogido, sino que tiene el codo en extensión, ¿ya? ¿Quedó claro o no quedó claro? Quedó claro, profe. ¿Quedó claro, Gaby? Bacán, me alegro mucho. Ya. Y finalmente le pongo una tablita, esta se la dejo de tarea para usted. Usualmente pregunto esta tablita en prueba, así que échele un vistazo, ¿sí? Que nos hablan de diferencias entre parálisis asociada, ¿cierto?, a neurona superior y o motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿ya? Tienen que ver, ¿cierto?, con cuántos músculos se afectan, ¿cierto? Tienen que ver, si se fijan ustedes, con la presencia o no de atrofia, ya que es mayor cuando es motoneurona inferior, ya tiene que ver con las características, ¿cierto? Del tono y los reflejos, espasticidad versus flacidez, ¿ok? Fa- eh, Switches, las fasciculaciones, ¿cierto? Que están ausentes, pueden estar presentes aquí en motoneurona inferior, ¿ya? ¿Qué ocurre con la conducción normal, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la electromiografía en estos pacientes? Está, ¿cierto? Tiende a estar más normal en una, obviamente en el otro se nos va a alterar, ¿ya? Pero ahí ustedes le echan un vistazo en casa, ¿ah? Eso, no sé si tienen alguna duda de esta clase, No, Yo profe. por lo menos no, profe. ¿no? Ya, me alegro mucho. Vamos entonces con la otra. Doc, mientras tanto, ¿algo que comentar usted? ¿No? O sea, obviamente suena feo, pero la verdad es que, eh, ¿cómo explico? Son
frecuentes estas patologías, pero son de mucha especialidad neurológica. O sea, en el fondo, uno lo puede sospechar y iniciar el proceso inicial diagnóstico, pero la verdad es que son bien de especialidad. Nada Ah, más, sí, 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 sí. nada Sí, más. Son pues, de bien especialidad neurológica. Pero uno, por eso uno como médico general o médico internista, de más que nada la sospecha, entender lo que ocurre, pero la mayoría de las enfermedades, como les insisto, son muy específicas. Nada más. Perdón que repetí la cosa, pero no se me ocurre otra cosa. Eso. eso. Gracias, Doc. No era. Ahora voy a hablar de trastornos extrapiramidales, ¿no es cierto? Extrapiramidales. Eso sí que hay que sabérselo ver, sí, pero te mandé las notas, me acabo de mandar. Sí, ya, Sí. Doc, muchas Se fue gracias. a rellenar los cabros para que estén más. Con los otros estaban tristes con la. Sí, Con pues la. la Javi me escribió en la semana y